Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, los discursos del triunfo de Joe Biden y Kamala Harris priorizan la unión y la igualdad, focos opuestos a los de Trump. El mapa de concentración del contagio del virus y de votación republicana se sobreimponen y son casi exactos. Agresiones verbales al presidente Duque en Bolivia. Este se devolvió y respondió. A los 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, los restos del presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, por fin descansarán en paz. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras acepta el perdón que le pidió Timochenko por los 2 atentados en su contra y afirma que no aspira sino a la verdad completa. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Edwin Cardona es una de las 8 novedades en la convocatoria de Carlos Queiroz para enfrentar por eliminatorias a Uruguay y Ecuador. 11 Caldas, con su empate en casa ante el Deportivo Cali, enreda su clasificación entre los 8 a falta de 2 jornadas. Y por segunda vez consecutiva, el esloveno Primo Roglic ganó la Vuelta a España. El mejor colombiano fue Sergio Luis Henao. Aquí está, esta es la imagen del día, la de los 2 presidentes con los que amaneció hoy Estados Unidos. El saliente madrugó a jugar golf y el entrante a misa y a visitar en el cementerio la tumba de sus 2 hijos y su primera esposa. Esta será una transición sin tradiciones ni fórmulas de cordialidad, pues no se prevé ningún encuentro entre ellos ni hay hasta el momento movimiento alguno en la Casa Blanca. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos esta emisión agradeciendo nuevamente a todos nuestros aportantes. Nuestra meta de hoy es llegar a 17,000 miembros y en este momento contamos con 16,672 backers. Recuerden que ustedes pueden hacer sus aportes a través del código QR que aparece en sus pantallas, que también pueden encontrar en la página de Noticias 1 o ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Empezamos. En su primer día como presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden guardó discreción, contrario a lo que hubiera hecho su inmediato antecesor. ¿Qué hizo? Camilo Galán. Mónica, discretamente, pero eso sí, seguido por muchos hombres de seguridad, Biden fue a la iglesia católica que siempre visita y al cementerio en el que se encuentran los recuerdos de 2 hijos y su primera esposa. El primer día del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, inició como un domingo corriente para la mayoría de los católicos en el mundo, con una visita a la iglesia para asistir a misa. Así fue captado saliendo acompañado de su hija Ashley y su nieto Hunter y un numeroso cuerpo de seguridad que lo seguían a cada paso de una iglesia cercana de su residencia en Wilmington, Delaware, un día después de conocerse el resultado irreversible de las elecciones presidenciales. Minutos más tarde, en un acto conmovedor que demuestra su sensibilidad humana, se dirigió al cementerio en donde están los restos de su hijo Joe, muerto hace 5 años, y de su primera esposa Neilia y su hija Naomi, fallecidas tras un accidente automovilístico en 1972. Aunque el presidente electo no tiene previsto ningún acto político para el día de hoy, se sabe que en las próximas horas revelará la conformación de uno de sus grupos de trabajo, además de Kamala Harris, que se enfocará en controlar la pandemia, la recuperación de la economía del país y en políticas de seguridad y de lucha contra todas las formas de discriminación. Ya no se espera que Donald Trump reconozca la derrota como ya lo han hecho las figuras del Partido Republicano. Él guarda silencio y aunque Twitter borre o corrija sus mensajes, sus seguidores de base están protestando contra el fraude que él asegura le quitó el triunfo. Víctor Ballestas. Mónica, hay seguidores suyos con armas gritando en las oficinas del conteo de votos en Pensilvania que dicen que sus protestas apenas están comenzando. Estas son las únicas imágenes que se conocieron hoy de Donald Trump. Se le ve jugando golf en un club como si no le importaran los resultados en las votaciones ni las manifestaciones. Tal y como lo había advertido uno de los líderes extremistas de la línea Trump, sus seguidores se volcaron a las calles insistiendo en que el fraude en los votos por correo le dio el triunfo a Biden. En los estados de Georgia, Pensilvania y Atlanta se registraron hoy concentraciones de seguidores de Trump que insisten en no utilizar el tapabocas. Los manifestantes se reunieron afuera del centro de convenciones de Pensilvania, en donde se realiza el recuento de votos, algunos de ellos exhibiendo sus armas y declarando que no creen en los resultados que han reportado los medios.
Aunque Trump no ha reconocido su derrota y solo ha publicado varios trinos insistiendo en el fraude, personajes republicanos se han desmarcado de su discurso y empiezan a felicitar a Biden, entre ellos Larry Hogan, gobernador de Maryland, Jeb Bush, exgobernador de Florida y hermano del expresidente Bush, y Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts y excandidato a la Casa Blanca. Su círculo más cercano ha guardado silencio y no se ha dejado ver. Tampoco ha sido visto nadie de su familia. Algunos medios estadounidenses advierten que con la derrota se abre la posibilidad de que el magnate sea investigado y juzgado por delitos relacionados con el pago de impuestos que en ese país son severamente castigados. Por eso también se especula que antes de dejar la presidencia, Trump se autoindultaría, potestad que tienen los mandatarios con respecto a condenados. En su discurso del triunfo electoral anoche, Joe Biden dijo que Estados Unidos recuperó su alma demócrata. Juan Fernando Barona. Mónica, además de sus llamados a la unión de demócratas y republicanos, hizo énfasis en la eliminación del que llamó racismo sistémico en su país. En su primer discurso como presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden se mostró como un jefe de Estado clásico en las democracias, contrario a la conducta pública que durante 4 años mostró Trump. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Biden aseguró que a pesar de ser elegido por mayorías demócratas, gobernará para todos los estadounidenses. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Y manifestó que su primer propósito será unir el país. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. El presidente electo dedicó parte de su discurso a su vicepresidenta Kamala Harris. Well, I'll have the honor of serving with the fantastic vice president who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. Biden le dijo a los seguidores republicanos que es hora de que ambos partidos trabajen por el honor de Estados Unidos. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. El próximo presidente de Estados Unidos aseguró que luchará contra todas las formas de discriminación. Especially for those moments when this campaign was at its lowest ebb, the African American community stood up again for me. You've always had my back. El presidente electo de Estados Unidos terminó su discurso en medio de aplausos, acompañado por su familia y su vicepresidenta Kamala Harris, no sin antes agradecerle al expresidente Barack Obama. La primera vicepresidenta de Estados Unidos unió en su discurso de anoche el agradecimiento a todos los que resistieron al gobierno Trump y las esperanzas de un gobierno que se propone reivindicar la unidad, la decencia, la esperanza, la ciencia y la verdad. Eduardo López Hooker. Mónica, Kamala Harris le dijo a sus votantes que habían escogido un líder con el respeto del mundo y la admiración de los niños, que respetará a todas las tropas y a toda la gente de Estados Unidos, hayan votado como hayan votado. En su discurso como la primera mujer electa para el segundo cargo más importante de Estados Unidos, Kamala Harris destacó el trabajo de las minorías en defensa de la democracia. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake. La hija de inmigrantes que se destacó en California como la fiscal más progresista en la historia de ese estado, dijo que las minorías de la Unión Americana son ejemplo de resistencia y lucha por sus derechos. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then
You voted. Además, la vicepresidenta electa aseguró que con la votación registrada y la elección de Joe Biden como presidente, los norteamericanos defendieron el espíritu de la democracia y el derecho a la igualdad. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. Harris, visiblemente emocionada por su elección, aseguró que Biden, al escogerla como su fórmula vicepresidencial, rompió todos los prejuicios y las barreras que aún existen en su país para las mujeres. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Después de agradecer una y otra vez el voto por la fórmula demócrata, Harris señaló que empieza un nuevo día para Estados Unidos y con ello se restablece el espíritu democrático de la nación. We have elected a president who represents the best in us. Kamala Harris aseguró que el principal reto que afrontan en el gobierno, además de la pandemia, será recuperar la economía y superar el racismo y la discriminación que se instalaron en la Casa Blanca en los últimos 4 años. Los mapas de la pandemia y de las elecciones en Estados Unidos coinciden. Esto se debe a que en el centro de Estados Unidos, el llamado Midwest, los votantes por Trump asumieron el virus como un engaño y en los estados demócratas como la pandemia que ahora sí va a enfrentar el presidente. A pesar de sus coincidencias, este no es el mapa de la votación por Donald Trump. Es el mapa del COVID-19. Las correspondencias no son casuales. Estados Unidos está rompiendo los récords de infección en la pandemia porque su presidente, ya saliente, se rehusó a enfrentarla con la ciencia. Trump despidió a los asesores científicos del gobierno y acogió las teorías de conspiración del supremacista y negacionista Alex Jones. En el Medio Oeste, los seguidores que Jones reclutó para Trump se manifiestan armados en las calles, convencidos de que la pandemia es un arma china y de que el comunismo soviético se robó las elecciones en Estados Unidos. El mapa de la infección muestra menos de 10 casos por 100.000 habitantes en las regiones que votaron demócrata. Y en las que se consolidaron por Trump, la rata es de 80, cifras cercanas a las de Guayaquil en su peor momento. Los manifestantes son sobrevivientes de tal necedad. Protestan sin medidas de prevención e intimidan a sus contradictores acercándose a distancias infecciosas. Por eso Joe Biden anunció anoche que su prioridad será acabar con la pandemia. Folks, our work begins with getting COVID under control. De hecho, la vicepresidenta Harris definió al nuevo presidente de Estados Unidos como un healer, es decir, un sanador. And Joe is a healer. Biden, por el contrario, tuvo en su equipo de campaña a un grupo médico y científico que, según anunció ayer, comenzará el diálogo con el país de inmediato para comunicar su estrategia anti-COVID. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th. De cualquier manera, ya hay 75 millones y medio de personas dispuestas en Estados Unidos a escuchar los consejos del panel de COVID de Joseph Biden. El director para la Veeduría de Defensa de la organización Wall en Washington, Adam Isaacson, analizó para Noticias 1 las nuevas circunstancias que marcarán las relaciones Colombia-Estados Unidos. El nuevo eje, según él, será el cumplimiento del acuerdo de paz con todos sus elementos, incluida la permanencia de la JEP. El director para la Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Adam Isaacson, habló sobre el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Según Isaacson, las comunicaciones volverán a girar en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz y a la protección a los derechos humanos. Va a haber un apoyo mucho más abierto y retórico al cumplimiento de los acuerdos. Van a estar apoyando mucho más los
los esfuerzos de proteger a los líderes sociales. Ante el apoyo del Centro Democrático a la campaña de Donald Trump, Isaacson aseguró que habrá una molestia de los demócratas hacia los uribistas, que se verá reflejada en las relaciones diplomáticas. Ellos sí van a buscar maneras de estorbar a los uribistas específicamente. Si usted no es uribista, esa es buena noticia. Por una manera buena de estorbarlo es hacer mucho más ruido sobre los líderes sociales y lo que le está pasando a ellos. Y aseguró que, de ninguna manera, el gobierno Duque tendrá el apoyo de Estados Unidos para modificar la justicia ordinaria y de transición en Colombia. Si el gobierno de Duque busque debilitar el poder del rama judicial, por ejemplo, con la reforma que propuso Uribe hace unos días, es muy probable que se va a escuchar desacuerdo abierto expresado desde oficiales del gobierno de Biden. El director dijo que a pesar de que en la administración Trump no se criticó la actuación del ejército colombiano como las chuzadas a periodistas o los asesinatos de excombatientes de las FARC, bajo la presidencia de Joe Biden habría un rechazo contundente a estos hechos. También van a expresar preocupaciones por eso de, no sé, los falsos positivos o los dimartores o los bombardeos o las violaciones de niñas, el bombardeo en San Vicente del Caguán. Con relación a la situación en Venezuela, Adam Isaacson manifestó que Estados Unidos seguirá ejerciendo presión para que haya un cambio de gobierno. Sin embargo, se buscará un acercamiento diplomático y en este caso Colombia seguirá jugando un papel importante, aunque no tan determinante como en el gobierno de Donald Trump. El presidente Iván Duque madrugó esta mañana para llegar a la posesión de Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, en su condición de presidente también de la Comunidad Andina de Naciones CAN, y allí chocó con la prensa. Juliana Ramírez. Mónica, un grupo de transeúntes le gritó "Paraco" y él se devolvió a dar explicaciones. En estas, negó que sean los paramilitares los que están matando líderes y le atribuyó estos a las disidencias de las FARC. El presidente Iván Duque reactivó su agenda internacional hoy en la posesión del exministro Evo Morales y hoy presidente de Bolivia, Luis Arce. A seguir fortaleciendo la relación con Bolivia. Colombia ostenta hoy la presidencia pro tempore de la CAN. En esa presidencia pro tempore estamos mejorando las relaciones comerciales. Durante su visita fue cuestionado por el asesinato de líderes sociales, por los esfuerzos de su gobierno de acabar el proceso de paz con las FARC, y algunas personas en la calle le gritaron "paramilitar", que hace referencia a la estructura criminal por la que es investigado su jefe político, Álvaro Uribe. Paramilitar, paramilitar, así como Bolivia y Colombia no pasará. Aunque en un principio parecía que el mandatario iba a seguir de largo, sorpresivamente se devolvió junto con su esquema de seguridad para confrontar a sus críticos. En ese momento, una de las personas en la calle le volvió a recriminar. Es un gobierno injusto, no hay justicia para los líderes asesinados. Vamos más de 700 líderes asesinados en Colombia y no hay justicia. A lo que el presidente Duque le respondió que el asesinato de líderes sociales es culpa de las disidencias, sin hasta el momento mostrar prueba alguna. Además te digo una cosa, los están matando los mismos carteles de las disidencias. Los paramilitares los están asesinando. Las águilas. Pero esta no fue la única confrontación que tuvo el presidente Duque en Bolivia. Así fue su encuentro con la delegación de Venezuela. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Viva la democracia! ¡Viva la... ¡Viva! El presidente Duque también se reunió con los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Argentina, Alberto Fernández, y con el rey Felipe VI de España. Por un lado, la coordinación. Jesús Abad, el periodista y fotógrafo que mejor ha retratado el dolor de la guerra en Colombia, ganador de prestigiosos premios nacionales e internacionales por su trabajo, hace parte de la Red Independiente. Soy periodista independiente, como la Red de Noticias 1. Por eso desde hace un año hago parte de esa red con mi apoyo. En esta nueva etapa, desde su percepción como seguidor y crítico, reconoce el trabajo de nuestro equipo de investigación. Los invito a ustedes a confiar en su dirección y en la calidad de sus periodistas. Súmense a esta causa. A ustedes, gracias por hacer parte de la Red Independiente.
Aunque siempre se dijo que la toma del Palacio de Justicia ocurrida antier hace 35 años tomó por sorpresa a las autoridades, pero hoy se sabe que estas tenían conocimiento de que la toma se estaba planeando. Carlos Cárdenas. Mónica, 3 semanas antes de la toma, la inteligencia militar le envió a la Brigada 13 de Bogotá un telegrama que anunciaba la incursión por parte del M-19 para tomar como rehenes a 24 magistrados. El 7 de noviembre de 1985, en el segundo día de la toma de la sede de la Corte Suprema, el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González, aseguró que se conocía información del plan del M-19 de tomarse la instalación judicial. Su afirmación quedó archivada en el acta 176. Yo creo que se ha pagado un alto costo. Se presiente que han fallecido por lo menos 8 magistrados. En vista de las amenazas contra la Corte Suprema, se había estructurado un plan de protección, pero parece que ayer esa protección no existía. Tenemos el deber de investigar por qué se retiró el día de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, la fuerza que el DAS y la policía habían asignado para la protección de la Corte y del Consejo de Estado. A pesar de que desde el 17 de octubre, es decir, 20 días antes de la toma, la inteligencia de la fuerza pública había capturado a miembros del M-19 y descubierto en su poder planos del Palacio de Justicia con señas de que iba a haber un ataque, el edificio fue totalmente desprotegido y descuidada su vigilancia. ¿Qué papel jugó el coronel Pedro Hernán Herrera Miranda, quien es el que coordina el retiro de la vigilancia del Palacio? Y el argumento último que han dado es que un día antes era el día de la policía y que por eso había quedado el palacio así. El 16 de octubre de 1985, 21 días antes de la toma del Palacio de Justicia, la Dirección de Inteligencia del Ejército envió este radiograma al comando de la 13ª Brigada con sede en Bogotá y al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia COICI, advirtiendo que el M-19 planeaba tomarse el palacio. El documento de carácter reservado, identificado con la denominación CK-40 y titulado Operación Inmediata, fue firmado por el coronel Luis Armando Peña Herrera, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército. Permítome comunicar información procedente. Comando General Fuerzas Militares sin evaluación indican M-19 pretende tomarse edificio Corte Suprema Justicia día 17 de octubre 85, cuando 24 magistrados estén reunidos, tenerlos como rehenes, hacer fuertes exigencias a gobierno. El 28 de enero de 1986, 2 meses y medio después de la toma, el ministro de Gobierno Jaime Castro criticó a los organismos de inteligencia. Hace tanta falta un servicio de inteligencia inteligente. Han pasado 35 años y todavía quedan muchas dudas sin resolver. El más significativo, pero también el más privado de los actos de conmemoración de los 35 años de la toma guerrillera y retoma militar del Palacio de Justicia fue el acto de entrega a sus familiares y sepultura definitiva de los restos de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema que murió allí junto con todos sus magistrados y empleados. Uno de los episodios más dolorosos y al mismo tiempo enigmáticos de los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia fue la negativa de alguien en el despacho del presidente Belisario Betancur de pasarlo el teléfono cuando Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema y máxima autoridad judicial, lo llamó desde el edificio en ese momento bajo fuego para pedirle que suspendiera el ataque militar. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Alfonso Reyes Echandía no solo presidía la más alta corporación judicial de la época, era en el externado uno de los profesores de derecho más respetados de esa universidad y del país. Por eso, resulta inexplicable que su angustioso llamado no fuera atendido por el gobierno y que él y todos los ocupantes del palacio murieran calcinados o a bala, aunque la presidencia lo hubiera podido evitar. Después de que el grupo de patología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara la plena identidad del doctor Alfonso Reyes, se acordó con sus familiares la fecha y hora para la diligencia judicial de entrega digna de su cuerpo. Esta semana, en la más estricta reserva familiar y a petición de sus hijos, la Fiscalía realizó una ceremonia privada de entrega de sus restos por segunda vez y después de ser exhumados y luego de muchos años, con el objeto de reconfirmar su identidad.
El acto se realizó en el cementerio Jardines del Recuerdo del norte de Bogotá y solo se permitió la presencia de 3 funcionarios judiciales, de 3 de los hijos del doctor Reyes Echandía, Emiro, Yesí, exministro de Justicia, y Alfonso. Su hija Sirenia vive fuera del país. La otra única persona asistente a la ceremonia de entrega y sepultura definitiva de sus restos fue el también exministro Alfonso Gómez Méndez, muy cercano a la familia Reyes. El dirigente político Germán Vargas Lleras aceptó hoy en una columna que publicó la confesión que le hicieron las FARC como autoras de 2 atentados fallidos contra su vida. Patricia Uribe. Mónica, acepto el perdón que me ofrecen, dijo el ex vicepresidente, pero advirtió enseguida que esa confesión no solamente es una declaración. Tienen que aportar las pruebas que demuestren que fueron los responsables de esos ataques. Esta semana las FARC sorprendieron nuevamente con una confesión sobre sus actos como antigua guerrilla. Rodrigo Londoño Timochenko admitió que las FARC ordenaron los 2 atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en carta enviada al expresidente Santos. Reconocemos ante las instancias de verdad los 2 atentados que las FARC-EP planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad. Hoy Vargas Lleras, en su columna del Tiempo, respondió con serenidad política a la sorpresiva revelación, recordando su pasado parlamentario de confrontación contra la lucha armada. Como senador y como ministro del Interior y de Justicia me involucré como el que más en el combate a las FARC, asumiendo todos los riesgos. El ex vicepresidente reconoció la importancia de la confesión de las antiguas FARC. Es de suma relevancia y muy esclarecedor el reconocimiento que casi 20 años después hacen las FARC de estos hechos y de sus responsabilidades en ellos. Y aceptó la solicitud de perdón de Timochenko. No guardó viejos rencores, ni odios, ni ánimos vengativos hacia nadie. Pienso que, al igual que yo, nuestro país todo quiere pasar la trágica página de la violencia y no lo vamos a conseguir sino perdonando. Pero el dirigente político les exigió a las FARC los detalles de su confesión. Las FARC tienen la obligación de sustentar con pruebas fehacientes lo que hoy reconocen. Esto no se puede quedar en las meras afirmaciones hasta ahora conocidas. Sin mencionar otros casos de confesiones de las FARC que han producido choques judiciales y políticos, pero en clara referencia a los mismos, el ex vicepresidente Vargas Lleras afirmó que no busca ningún tipo de reparación más allá de la verdad. El país sabe que nunca pretendí derivar provecho político de ellos, nunca he reclamado ni reclamaré ninguna reparación material de las FARC ni del Estado, a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar. En mi caso personal, acepto el perdón que se me ofrece, ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto, me basta con conocer toda la verdad. Finalmente reflexionó sobre la polarización política y sobre el intento de eliminar la JEP. El proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país. Sin ellas, ¿cómo pretender seguir avanzando hacia nuestra reconciliación? Hay que recordar que Vargas Lleras nunca fue cercano a las negociaciones de paz entre su gobierno y la antigua guerrilla. Llega Navidad, que es época de prima y gastos. He aquí algunos consejos para que no le quede muy empinada la llamada cuesta de enero. Diciembre es un mes de entradas de platas adicionales, pero también de gastos extras por las compras y celebraciones. Todo esto en medio de la incertidumbre propiciada por la pandemia. Por ello es importante que haga una estrategia para que comience el próximo año con tranquilidad financiera y así los compromisos de enero no lo cojan por sorpresa. Lo primero que debe hacer es evaluar las deudas pendientes y reservar una parte para pagar más de las cuotas pactadas si es posible. Ahorre al menos la mitad del valor de los gastos fijos que va a tener en el primer mes del año. Falta mes y medio, pero empiece a planificar sus compras de Navidad. Realice una lista de regalos que quiere dar para evitar compras extras innecesarias por impulso. En esta lista establezca el monto que destinará a cada compra. Teniendo claro qué regalo quiere y el presupuesto, investigue precios en al menos 3 comercios. Es cierto que ha sido un año difícil, que el consumo de compras que normalmente usted hace ha sido reducido, pero diciembre no puede ser un mes de desfogue. Cuide sus finanzas. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Ingresa a baki.co/la red independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo soy la red independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la red independiente. 3 de cada 5 colombianos están que no se aguantan las ganas de hacer compras presenciales de Navidad, lo que indican los indicadores.
La encuesta de consumo Sensormatic sostiene que en América Latina el 40% de los consumidores de Navidad quiere hacer compras presenciales, el 28% para ver y tocar lo que quiere comprar, el 25% para buscar ideas de regalo y el 11% para acceder a ofertas presenciales. Esto indica que para Reyes tendremos otro pico de la pandemia. Esto es lo que indican los indicadores. Una empresa de transporte de valores pagó el rescate de un chofer que contrató para un solo viaje y quien fue secuestrado por traidores del proceso de paz en el Cauca. Enrique Tapias. Mónica, pagar rescates es un delito en Colombia porque constituye aportar a una organización terrorista. El caso se hizo público porque la víctima se lo contó a la fiscalía. La empresa de seguridad y vigilancia Avisor habría pagado una millonaria suma de dinero por la liberación de 2 de sus empleados secuestrados por disidentes de las FARC en el norte del departamento del Cauca el 25 de septiembre de este año, hace exactamente 45 días. Exigimos a las personas que los tengan, respeten su vida y exigimos la integridad y la liberación inmediata de nuestros colaboradores. Tras su liberación, uno de los exsecuestrados le dijo a la fiscalía que sabía el nombre de sus victimarios. Este sujeto se identificó como el comandante de la columna móvil Dagoberto Ramos FARC-EP. No dijo alias, pero otro sujeto que estaba ahí le dijo Majin-Buu y él volteó a mirar y le dijo que no le dijera así, que él era Michael. La víctima del secuestro le dijo a la fiscalía que el grupo armado le hizo saber que estaba a la espera de una respuesta de la empresa para el pago de su rescate. Supimos que inicialmente pidieron como 1.000 millones, luego se bajaron a 800 y ya a lo último se quedaron en 100 millones. Según la declaración, un coordinador de la empresa Avisor fue el encargado de pagar la extorsión. Ya al momento de la entrega nuestra fue que supe que el señor Galindo era el encargado de entregar el dinero. El ejército reportó después que capturó a uno de los jefes de la columna Dagoberto Ramos, quien resultó ser el mismo que secuestró a los 2 trabajadores de Avisor. La captura de Norbey Dagua Pilcue, alias Nelson, sexto cabecilla de la columna móvil Dagoberto Ramos Ortiz de las extintas FARC, en su amplio prontuario delictivo figura el secuestro de 2 funcionarios de la empresa Avisor Seguridad. El capturado fue reconocido por la víctima como la persona que recibió el dinero del rescate. Como se sabe, en Colombia es un delito el pago de extorsiones porque es considerado como financiación del terrorismo según el artículo 345 del Código Penal. Se desconoce por qué Avisor habría pagado 100 millones de pesos sin reportárselo a las autoridades. Una joven que denunció que fue violada por un fraile en 2014 lleva 6 años luchando contra la inoperancia de la Fiscalía y el presunto apoyo de la comunidad dominica a su agresor. Sara Sepúlveda. Mónica, el victimario continúa en esta comunidad religiosa y ha recibido cargos de responsabilidad y contacto con víctimas de violencia. Miller Roncancio, como le dicen sus familiares, tiene 31 años. Estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás e hizo un posgrado en este mismo centro. Vinculada como lo estuvo a la comunidad dominica durante varios años, conoció allí al fraile Andrés Hernán Muñoz. Se convirtió en su pareja durante un tiempo, pero lo abandonó por las actitudes violentas que él desarrolla cuando consume licor, tal y como ella lo cuenta. La fiscal del caso no ha hecho ningún avance de forma propia, es decir, en cumplimiento de sus funciones. Meses después de terminar su relación con el fraile, ella viajó a Villa de Leyva a visitar a unos amigos de la Casa Cural, donde él también residía. Ese viaje se convirtió en su infierno. Después de una reunión que tuvieron con varios amigos, entre quienes estaban sacerdotes dominicos, el fraile, según denuncia que ella interpuso, la violó en la misma Casa Cural. Pero su vía crucis apenas empezaba. El sistema judicial no le ha garantizado sus derechos de víctima y la comunidad dominica a la que pertenece el presunto agresor parece estarlo protegiendo a él. Yo no he sentido respaldo de ninguna institución. Yamile denunció su caso el mismo día de los hechos, el 15 de diciembre de 2014. Desde entonces, nada ha avanzado. Salvo cuando mediante derechos de petición la Fiscalía se vio obligada a imputarle casos a su denunciado, el cargo de acceso carnal violento. Pese a 12 testimonios que corroboran la versión de Yamile, el fraile se declaró inocente y los dominicos lo mantienen entre sus miembros. Pues ha sido muy dolorosa para mí. Yo soy egresada de la Universidad Santo Tomás, tenía bastante adherencia a la comunidad dominicana, mucha cercanía y tenía mucha confianza en la comunidad. La comunidad supo desde el primer momento lo que había pasado.
tuvieron ese conocimiento y no hicieron nada. Paradójica y sorpresivamente, los dominicos nombraron al supuesto victimario en un cargo de poder frente a una oficina para tratar a las víctimas de violencia. Como ser director del Instituto de Victimología en Tunja, y después le permitieron ser docente, incluso este año siendo docente de primer semestre de Derecho, lo cual es bastante peligroso. El certificado de lesiones físicas de medicina legal indicó que las heridas encontradas en el cuerpo de la víctima eran consistentes con el relato hecho por ella el día de la violación. Tenía escoriaciones, rasgaduras y golpes, y el examen psiquiátrico también certificó lesiones emocionales. Los chats en su celular desde el año 2016 evidencian que los dominicos estaban plenamente enterados del caso y que incluso han intentado que no prosiga con sus denuncias judiciales y públicas. Medellín destinó 77.500 millones para subsidiar la reapertura de las pequeñas y medianas industrias a través del programa Medellín Cuida mi Negocio. Tras la apertura económica en Medellín, las micro, pequeñas y medianas empresas de la capital antioqueña podrán tener acceso a nuevas líneas de crédito y garantías por 70.000 millones de pesos. La primera línea de crédito es por 7.500 millones de pesos, con montos desde los 5 hasta los 120 millones, con tasas preferenciales y periodos de gracia de 6 meses. Medellín Cuida mi Negocio es la segunda línea de crédito con periodos de gracia hasta por 12 meses, con préstamos desde 1 millón de pesos hasta 50 millones. Para este fin, la alcaldía dispuso 3.700 millones de pesos dirigidos al sector textil y manufacturero. También habrá una línea de garantías por 57.000 millones de pesos para respaldar créditos hasta por 4.400 millones. Con estos recursos se otorgarán periodos de gracia de 12 meses, tasas preferenciales y un subsidio del 95% para el pago de la comisión al fondo de garantías. El 67% de los teletrabajadores respondió en una encuesta que el internet de su casa no le era suficiente ni seguro, pero hay formas de lograrlo uno y lo otro. La empresa Citrix Systems, especializada en tecnología de visualización de servidores, publicó un informe donde explica que el 76% de las organizaciones confirma sentirse vulnerable frente a un ataque cibernético. Este año, la mayor parte de las empresas se vieron obligadas a teletrabajar y el 67% de ellas ha reconocido que no contaban con herramientas adecuadas para hacerlo. Es por esto que Citrix en este informe hace una lista de recomendaciones para mantener la seguridad en el teletrabajo. Lo primero que ellos advierten es que un trabajador informado es lo más importante. Es necesario que todos tengan conocimientos de los posibles riesgos y hagan todo lo que esté en sus manos para proteger la información. Haciendo esto, protegerán su información personal y a la vez la de su empresa. En cuanto a las recomendaciones técnicas, aconsejan no trabajar con el equipo personal, sino con uno de la empresa, pues los primeros no suelen tener la seguridad apropiada, mientras que los de las empresas tienen una conexión VPN, la cual conecta privadamente a la empresa y al trabajador. Y así se tiene mejor acceso a la información ubicada en la oficina, desde sus casas y sin riesgo. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía y sus profesionales. En medio de la pandemia, ellos dan nuevos consejos, pero nos dan también las claves para mantener sanos los pulmones. El próximo 12 de noviembre el mundo celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad infecciosa respiratoria que se localiza en el tejido pulmonar y que sigue siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Una enfermedad tan grave que antes de la era de la pandemia seguíamos teniendo en el primer 10 renglones de causa de mortalidad en el mundo la neumonía, y es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. Estas son provocadas por microorganismos que ingresan por la vía respiratoria hasta llegar a los pulmones, alterando la capacidad de transporte de oxígeno. Las más frecuentes son las neumonías bacterianas y virales, como la que estamos viviendo por la pandemia. En COVID hemos dicho, si tiene síntomas, quédese en casa, llame a la Secretaría de Salud y espere que lo atiendan. Muchos pacientes pueden tener neumonía bacteriana convencional, no generada por COVID, y el retraso en el tratamiento aumenta la mortalidad. Es decir, la mejor forma de prevenir ante síntomas respiratorios persistentes es consultar oportunamente al especialista para identificar el tipo de neumonía. Si bien es cierto, para la neumonía por COVID se da tratamiento general, y en principio lo que hay que hacer es esperar a que la enfermedad pase porque no hay ningún tratamiento específico. Para la neumonía bacteriana sí es importantísimo iniciar idealmente en el primer día de infección y en las primeras horas de detección de la infección intrahospitalaria, tratamiento antibiótico. Por esto, en el Día Mundial contra la Neumonía, la mejor celebración es la prevención, pues el mayor riesgo en estos momentos de pandemia es no consultar de forma oportuna al médico para que se puedan prescribir los tratamientos.
Universidades de 12 países, entre ellos Colombia, comparten una plataforma que les permite a los alumnos estudiar virtualmente cursos en el exterior e intercambiar con sus compañeros de otros países. La Organización Universitaria Interamericana tiene el programa eMovies, que ofrece un intercambio a estudiantes de educación superior de 72 universidades de 12 países diferentes. Esta iniciativa tuvo su primera prueba piloto en el año 2019, con 12 universidades, 587 cursos y 5.381 cupos. Este año, y a raíz del auge en la educación virtual, tuvieron 72 universidades, 3.807 cupos y 17.189 cupos. Cualquier estudiante puede cursar estas materias en otra universidad y homologarlas. Este año, y a raíz del auge en la educación virtual, tuvieron 72 universidades, 3.807 cursos y 17.189 cupos. Una cifra significativa comparada con la modalidad presencial. Las universidades que participan lo hacen bajo el principio de cooperación y están en países como Argentina, Canadá, Colombia, México y Panamá. El programa tiene inscripciones abiertas para el próximo 2021 e incluso algunos cursos aún se pueden hacer antes de finalizar el año. Hace un año pensamos que la historia de Noticias 1 estaba llegando a su fin, pero no fue así. Gracias al aporte de ustedes, los 15.000 miembros de la red independiente, hoy Noticias 1 sigue informando con veracidad y objetividad. Los invitamos a que ingresen a vaki.co/la red independiente y hagan sus aportes por el derecho que todos tienen a la verdad y por una prensa libre en Colombia. Para el final tenemos el emotivo discurso de Van Jones, ex consejero de innovación de Barack Obama y comentarista de la derrota de Trump en la cadena CNN. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. This is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know. And you're going to the store and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you. And you're worried about your kids and you're worried about your sister. And can she just go to Walmart and get back into her car without somebody saying something to her? And you spent so much of your life energy just trying to hold it together. And this is a big deal for us just to be able to get some peace. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.